Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu canal favorito Tips de 10. Yo soy David Shaday y el día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Tips Contables. Esto va enfocado para todos aquellos que van a iniciar en el mundo de la contabilidad o que quieren perfeccionar sus conocimientos. El día de hoy vamos a hablar respecto de la definición de lo que es la contabilidad. Bueno, la norma de información, el boletín A1, nos menciona que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce información de manera sistémica y estructural. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Esto es lo que nos menciona la NIF A1 de la definición de contabilidad. Ahora bien, iremos analizando cada una de las palabras o frases que son importantes para poder comprender en su totalidad la definición de contabilidad. De primera mano es analizar qué es una técnica. La contabilidad no es una ciencia. Elías Lara Flores definía que era un arte. ¿Por qué? Al final de cuentas se necesitan hacer una serie de pasos para lograr terminar todo lo relacionado a una contabilidad. Incluso, si buscamos la definición de técnica en el diccionario, técnica lo define como un conjunto de procedimientos o recursos, destrezas y habilidades para desarrollar una actividad determinada. En este caso, en la contabilidad también necesitamos un conjunto de procedimientos, es por eso que es una técnica. Por ejemplo, en el caso de aquí México, si nos ven en otros lados, se tiene la obligación por parte de los contribuyentes emitir comprobantes fiscales digitales. Incluso también se tiene la obligación, en términos del artículo 29 del Código Fiscal, de pedirlos, de recibirlos, de solicitarlos. Entonces, en este conjunto de procedimientos, aquí enlisté una serie de 10 pasos que nos ayudarán a terminar una contabilidad de manera completa. El primer paso que les enlisté es descargar los FDIs emitidos y verificar su estatus para corroborar que estén vigentes y no estén cancelados. El paso número 2 de este conjunto de procedimientos es descargar todos los FDIs recibidos y verificar su estatus también para que no estén vigentes y cancelados, sobre todo los cancelados. El paso 3 es capturar en el sistema contable todos los FDIs emitidos, lo que serían por las ventas o todo lo que conocemos en los despachos contables como yo capturo los ingresos. El cuarto punto es capturar en el sistema contable todos los CFDIs recibidos. Todos estos CFDIs son por compras y gastos, en lo que de igual manera en los despachos contables se conoce como capturar los egresos. Ahora bien, el paso número 5 es capturar en el sistema contable las operaciones que no tienen CFDI, como cuáles: préstamos, traspasos entre cuentas, pagos que no tienen comprobante fiscal, pago de tarjetas de crédito y algunos otros como las depreciaciones, ¿sale? El paso número 6, realizar la conciliación bancaria. Y si hay partidas en conciliación, realizar todos los registros pendientes para depurar la conciliación. El paso número 7 es realizar una prueba de IVA. ¿Qué es eso de la prueba de IVA? No es más que nada que
hacer un concentrado de todo el valor de actos o actividades que multiplicados a la tasa del 16% nos coincida con lo que tenemos en nuestra cuenta contable del IVA trasladado y el IVA acreditable. Y para una vez que haya coincidido esta prueba con lo que tenemos registrado en contabilidad, podemos hacer nuestro asiento de acreditamiento en términos del artículo 4 de la ley del IVA, lo que normalmente conocemos en el despacho contable como hacer la cancelación de IVA. El paso número 8 es revisar todos los saldos de la balanza de comprobación. Hay una definición de la auditoría de los estados financieros que dice que la auditoría de estados financieros es aquella que revisa y verifica que los saldos que obran en los estados financieros sean razonables y sean correctos. Es por ello que tenemos que revisar nuestra balanza de comprobación para que todos nuestros saldos sean razonables y sobre todo correctos. El paso número 9 es, como bien lo mencioné en el 8, elaborar los estados financieros. Y por último, preparar todos los papeles de trabajo para cumplir con todas las declaraciones en materia fiscal. Como lo pueden ver, esta lista de 10 pasos para elaborar una contabilidad es todo un conjunto de procedimientos. ¿Para qué? Para llegar al objetivo de tener una contabilidad completa y correcta. Ahora bien, sigamos con la definición o desentrañar todo lo que conlleva la definición de contabilidad. La entidad. ¿Qué es eso de la entidad? La entidad es una unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. Yo también diría que tecnológicos, porque al día de hoy, pues mucha tecnología también se puede utilizar para la elaboración de contabilidad. Hace un momento comentaba yo de los comprobantes fiscales digitales. Ahí se utiliza la tecnología para emitir dichos comprobantes, pero también el sistema contable es una tecnología y existen varias herramientas que podemos utilizar para automatizar y capturar de manera masiva o más rápido, incluso con menos errores, nuestra contabilidad. Pero bueno, la entidad es una unidad identificable que realiza actividades económicas. Ahorita no me voy a meter en si es una actividad con fines de lucro o sin fines de lucro, pero principalmente cualquier persona física y cualquier persona moral, cualquier entidad que tenga una actividad económica y por actividad económica no tiene que ver con fines de lucro, puede llevar una contabilidad. Incluso se puede hacer una contabilidad personal, una contabilidad familiar, una contabilidad empresarial o una contabilidad de servicios o una contabilidad gubernamental o una contabilidad religiosa. No importa el sector, toda aquella entidad que tenga una afectación económica puede ser susceptible de llevar una contabilidad. Dentro de la definición también tenemos el registro de las operaciones que afectan económicamente. Hace rato hablamos de la entidad y mencioné, toda aquella entidad que tenga una afectación económica es susceptible de llevar contabilidad. ¿Qué son aquellas actividades u operaciones que afectan económicamente a la entidad? La NIF A2 menciona que las transacciones son todas aquellas operaciones que realiza la entidad con terceros, es decir, con otras empresas o con otras entidades. Por ejemplo, una persona física tenga actividad o alguna otra transacción por compras, ya lo veremos adelante, afecta económicamente a la entidad, perdón, es una transacción.
Las transformaciones internas. Menciona la NIF A2 que son todas aquellas decisiones que tienen efectos económicos, pero que fueron decisiones llevadas a cabo en el interior de la empresa. No hubo una relación con otra entidad. Y por último, los otros eventos. Los otros eventos son todos aquellos factores o consecuencia de factores que no son controlados por la propia entidad. Para dejarlo un poquito más claro de estos tres elementos, les voy a dar unos ejemplos de lo que son las transacciones. Por ejemplo, las transacciones, como bien se los mencioné, son operaciones que se llevan a cabo con otra entidad. Por ejemplo, ventas de mercancías, compra de mercancías, gastos, préstamos, impuestos, depósitos bancarios, compras de activo fijo, servicios pagados por anticipado. Esos son ejemplos de transacciones. En el caso de transformaciones internas, por ejemplo, depreciaciones. Las depreciaciones no son operaciones que llevamos a cabo con otra entidad. Simplemente es la disminución del valor de los activos fijos por el uso, el desuso o la obsolescencia. También las construcciones, por ejemplo, son decisiones internas en la cual, vamos a suponer, vamos a construir un edificio, compramos material, contratamos mano de obra y construimos un edificio. Si bien es cierto que la compra de material es una transacción con otra entidad, el hecho de que ya tengamos el material en la bodega de la empresa o en algún lugar de la empresa y posteriormente contratemos personal para que se construya ese edificio, una bodega, un almacén, esa actividad de construcción es una actividad o una transformación interna. El consumo de inventario, a lo mejor podemos ser una papelería, pero para imprimir nuestras pólizas contables tenemos que consumir hojas, o tóner, o tinta, o lápiz, pluma, pegamento. Todo ese material que formaba parte del inventario que está disponible para su venta, también lo consumimos de manera interna. Las amortizaciones es otro ejemplo como las depreciaciones. Y por otra parte están los otros eventos, que como ya habíamos hecho la definición, son todos aquellos factores no controlados por la entidad. Y el principal es la inflación. Ahorita que vivimos épocas complejas por la pandemia, por el COVID, en esta pues problemática de la economía, en donde muchas cosas están paradas y que están subiendo de precio, estamos viviendo en algunos países un incremento a los precios y que no necesariamente se considera como una inflación, pero hay otros países, por ejemplo Venezuela, en el cual tienen una inflación muy alta y que los precios pues oscilan y suben sin un factor controlado por las propias entidades. Este es un factor que se conoce como otro evento. Los pasivos contingentes, por ejemplo, ¿qué es eso de los pasivos contingentes? Vamos a suponer que una entidad, persona física o persona moral, avaló el préstamo, es decir, firmó como aval el préstamo que solicitó un tercero. La entidad que avaló no recibió ni un solo peso de ese préstamo, pero a lo mejor ese tercero, por X o Y situación, no ha podido pagar y entonces el banco nos empieza a molestar diciendo, ¿sabes qué? El deudor principal no está pagando, por lo tanto, te requiero el cobro a ti porque tú eres un aval. Esto es un factor no controlado por la propia entidad. O, por ejemplo, en materia fiscal, las operaciones con EFOS, las empresas que facturan operaciones inexistentes, por X o Y situación en un procedimiento de revisión, al EFO, o en este caso al presunto EFO, no puede desvirtuar la materialidad de las operaciones que llevó a cabo y lo tipifican como un EFO definitivo y lo suben a la famosa lista del SAT o la lista definitiva. ¿Y qué es lo que pasa? El que hizo operaciones con ahora el EFO definitivo, y no puede cumplir dentro del plazo establecido en el Código Fiscal
para comprobar la materialidad de sus operaciones, se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque sus facturas o sus comprobantes fiscales no van a ser deducibles para ISR y no van a poder ser acreditables para IVA. Por lo tanto, es un factor no controlado por la entidad que va a ver afectada la economía, los eventos económicos del ente. ¿Por qué? Porque van a incrementar sus impuestos. Estos son algunos ejemplos de lo que son las transacciones, las transformaciones internas y los otros eventos. Sigamos con la definición de contabilidad. La definición de contabilidad nos dice que la contabilidad produce información de manera sistémica y estructural. Pero, ¿qué tipo de información es la que nos produce? Principalmente los estados financieros básicos. ¿Cuál? El resultado integral o de actividades, el estado de situación financiera, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Pero esos son solo los 4 estados financieros básicos, pero también la contabilidad nos produce información como pólizas contables, auxiliares contables, balanzas de comprobación, papeles de trabajo. Entonces, lo que nosotros conocemos solo como estados financieros es una parte de la información que genera la contabilidad, pero hay muchas documentales por aparte, como los papeles de trabajo, que no se pueden ver en la contabilidad, pero que también son producidos o derivados de la misma. Y por ejemplo, para todos aquellos que todavía no logran comprender un estado financiero, el balance general o el estado de situación financiera, el estado de situación financiera o balance general se compone de dos, bueno, en este caso 3 partes: de los bienes y derechos de la empresa, las deudas y obligaciones y el remanente, es decir, de restarle a los activos o los bienes y derechos todas las obligaciones que tiene a cargo la entidad. Bueno, de un lado, el balance general se debe de componer del efectivo disponible. Ahorita no me voy a meter en tecnicismos para el efectivo y equivalentes de efectivo, sino voy a hablar de manera coloquial de lo que debe de contener y de cómo se debe comprender el balance general. Muchos decimos, tanto en la escuela o en la vida práctica, que el balance general debe de ser la fotografía, la radiografía de la situación económica de las empresas. Y claro está, aquí en la imagen se puede ver de manera visible que esta entidad consta de un efectivo disponible. ¿Cuál? El de caja y bancos. También menciona que este balance general tiene cuentas por cobrar. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar? Pueden ser a clientes, pueden ser a deudores, pueden ser los impuestos a favor. Esas son las cuentas por cobrar. O préstamos a funcionarios y empleados, a trabajadores. Los pagos anticipados son todos aquellos pagos que hacemos para recibir en el futuro un bien o un servicio. También dentro de nuestros bienes y derechos o de nuestros activos, tenemos el inventario disponible para su venta o para su conversión y posterior venta si estamos hablando de la industria de la transformación. Y por último, los activos fijos. Todos aquellos bienes muebles e inmuebles que nos ayudan a cumplir con todas las actividades de la empresa, como lo puede ser maquinaria, edificios, terrenos, mobiliario, equipo de transporte, herramientas. Todos estos 5 elementos que les estoy mostrando constituyen los activos o los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Del otro lado, tenemos los pasivos, las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, de las cuales tenemos las cuentas por pagar. ¿Cuáles son las cuentas por pagar? Todo lo que le debemos a los proveedores, a todos aquellos terceros que nos prestaron dinero, bancos, personas físicas u otras personas morales que no son bancos, impuestos por pagar, retenciones que se le hayan hecho a los trabajadores.
También las deudas y obligaciones se forman de las obligaciones por pagar. Ahí en la imagen se puede distinguir un pequeño mazo y un casco de seguridad industrial. Entonces, muchas veces en nuestros estados financieros no reconocemos las deudas o las prestaciones pendientes de pago hacia nuestros trabajadores. Por ejemplo, la prima de antigüedad, la provisión de aguinaldo si estamos en el ejercicio, o las vacaciones pendientes de pago, la prima vacacional. Y por último, lo que nadie quiere ver, los impuestos por pagar. Todos esos elementos corresponden a nuestros pasivos, como ya lo he comentado, las deudas y obligaciones. Y en el segundo nivel corresponde a nuestro remanente, el capital, que principalmente está constituido por todas las aportaciones que hayan hecho los socios, ya sea en el momento de constituir la empresa o en el transcurso normal de sus actividades que hayan hecho aportaciones para capital. También el capital está formado de todos los resultados positivos y negativos desde que inició la empresa hasta el último ejercicio del año. Esos son los resultados acumulados, utilidades y pérdidas acumuladas. Y por último, las ganancias o pérdidas del año, del ejercicio actual. Entonces, de estos elementos se constituyen el balance general. Y como se puede apreciar, efectivamente es una fotografía. Podemos saber cuánto efectivo disponible tiene la empresa, cuánto dinero tiene invertido en cuentas por cobrar y de qué naturaleza, es decir, si son a clientes, préstamos o impuestos a favor, los pagos anticipados, cuánto tiene valor de inventario, cuántos son sus activos fijos y en el otro lado, cuántos son todas sus obligaciones por pagar y cuáles son sus resultados acumulados. Este es un ejemplo de cómo se debería leer un estado financiero que es producido por todo lo que tiene que ver con la contabilidad, como ya habíamos estudiado su definición, que es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que producen información de manera sistémica y estructural. Y bueno, de mi parte es todo. Yo soy David Sabay. Te invito a que te suscribas al canal para que puedas seguir viendo y escuchando todos estos tips de 10.